una crianza exitosa. Ese es el título de este mensaje. ¿Cuántos papitos o cuántas mamitas hay acá? Levanten su mano, por favor. Manténganla ahí como padres orgullosos, mamitas orgullosas. Bueno, ¿y cuántos se proyectan un día de pronto a ser papás o mamás? Los hijos, los papás apenas los miran como, todavía ni piensen en esto. Bueno, ¿y cuántos papitos y cuántas mamitas están felices de ser papás o mamás? Levanten la mano. ¿Cuántos están felices? Bueno, yo también estoy feliz por ser la mamita de Gaby también. Y bueno, esos todos los que me dicen que les parece, bueno, feliz serlo. ¿Cómo les ha parecido la tarea? ¿Fácil o difícil? Difícil, dicen por acá algunos. Bueno, complicada, dicen por ahí otros. Pero no imposible, dijo, eso con correa todo se soluciona, dicen por acá. Bueno, y realmente si hay algo contradictorio en la vida, es la crianza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces nos trae mucha felicidad, nos trae alegría. Por ejemplo, piensa el día que te dan por primera vez a ese bebé ahí en tus brazos, ¿tú cómo te sentiste como mamá o como papá? Bueno, como el hombre, la mujer más dichosa, ¿cierto? Nos sentimos súper felices, súper emocionados, pero también la crianza tiene momentos dolorosos. El solo parto nomás, ¿no? O sea, los que tuvieron un parto natural, pues, y sufrimos y sabemos lo que son los dolores, pues terrible. Y los que fue por cesárea, pues la recuperación también, eso no es tareita fácil, ¿no? Pero también en la medida que nuestros hijos crecen, a veces también nos causan dolores, ¿cierto? Y nos trae tristeza. Entonces, es algo que es contradictorio, sin embargo, es una tarea interminable. Es una tarea que solo se termina cuando alguno de los dos ya parte de esta tierra. Ahí es donde acaba la tarea, porque uno siempre le dice a los hijos, usted va a ser mi hijo, cásese o no se case, usted siempre va a ser mi hijo, ¿cierto? ¿Se han escuchado eso? Bueno, yo ya hablo como mamá. Hace 6 o 7 años no pasaban esas frases por mi mente. Pero bueno, dice, bueno, usted esté casado o no, mijito, usted va a seguir siendo siempre mi hijo y yo voy a seguir siendo su mamá. Amén, dicen por acá también con actitud. Entonces, son frases que normalmente escuchamos a los papás y efectivamente la crianza es algo hermoso, pero como decíamos, también es algo doloroso. Y como, bueno, obviamente acá yo sé que hay, igual en casa, hay personas que dicen, no, pero pues esto es como una charla solo para papás. Y no, realmente es que, bueno, si de pronto tú en este momento no eres papá o no eres mamá, ¿sí? Como es el caso de algunos que veo acá, pero bueno, un día de pronto vas a hacerlo, ¿sí? Lo que sí es cierto es que de todas formas, si no eres en este momento papá o mamá, hay algo y es que la crianza, pues sí la tuvimos todos. Todos fuimos criados por otras personas. Y la crianza influye en muchas cosas de nuestra vida. Entonces, la idea es que hoy, o sea, no sientas que de pronto la prédica no es para ti porque no eres mamá o papá. Obviamente está enfocada más hacia los padres y madres, pero es para todos, porque realmente la crianza influye en cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas y también influye nuestra relación con Dios. Entonces, si nosotros tuvimos vacíos en nuestra crianza, pues esos vacíos los vamos a reflejar en la relación con las demás personas, incluso con Dios mismo. Entonces es importante que nosotros veamos de pronto en qué cosas de nuestros padres pudieron haber cometido errores, pues porque todos los papás cometieron errores, o alguno acá tuvo padres perfectos. No, ¿cierto? Todos, y nosotros también, todos nos equivocamos y fallamos. Entonces es importante que nosotros, bueno, examinemos a través de esta palabra qué cosas nos pueden estar dañando a nosotros. ¿Y cuántos de los que están acá o los que están en casa se proyectaron alguna vez y dijeron, cuando yo sea mamá, cuando yo sea papá, yo no voy a ser tan cantaletosa, yo no voy a gritar, yo no voy a dar cantaleta, bueno, no voy a poner tanta traba para los permisos? ¿Sí? ¿Cuántos pensaron eso cuando eran chiquitos? Yo creo que todos, ¿cierto? Todos nos hicimos un sueño de una mamá y de un papá ideal, pero cuando nos dieron a nuestros hijos, cuando tuvimos a nuestros hijos, todos esos sueños empezaron a desmoronarse, ¿no?
y resultamos a veces siendo más cantaletosos que los propios papás de nosotros, ¿sí? Es cierto, ¿cierto? Muchas veces nos puede pasar eso, empezamos a dar más cantaleta al punto que ya los no nos tienen que decir, oiga, pero ya deje el niño quieto, que no está molestando, no le exija tanto, no sea tan exigente con el niño, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas veces nosotros realmente en el papel de la crianza, cuando nosotros queremos ser padres y madres, porque bueno, hago el paréntesis, una cosa es ser progenitores y otra cosa es ser mamá y papá. Entonces, cuando nosotros queremos ser mamá y papá y no simplemente progenitores, no solamente el medio para que llegue acá a la tierra ese ser, necesitamos muchas veces asumir el papel de villanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que nos odien por momentos los hijos, ¿cierto? Que hubiesen deseado nacer en cualquier otra familia menos en la nuestra. Y muchas veces necesitamos asumir ese papel de villano en la vida de nuestros hijos, pero pues lógicamente hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Para qué? Para que al pasar del tiempo ellos puedan notar que no fuimos unos villanos, sino que nos convertimos fue en sus héroes, en los héroes que fueron un instrumento en las manos de Dios para rescatar sus vidas. Y ese es el deseo de Dios. La crianza realmente es una prueba todo el tiempo. Todo el tiempo estamos siendo como mamás o como papás tentados por nuestros hijos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos en un constante aprendizaje. La palabra del Señor, mira lo que dice en 1 Corintios, te pido que abras tu Biblia, igualmente si estás en casa, bueno, ya tienes ahí tu Biblia, tu agenda, tu esfero. Bueno, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces, ¿cuántos de los papás hubiéramos querido que nuestros hijos vinieran? Dijo, varias veces se escucha eso por ahí, ¿no? Con un manual de instrucciones debajo del brazo. Y literalmente no nacieron así, pero el Señor sí nos dejó su palabra, que es nuestra guía, para que nosotros podamos darle a nuestros hijos una crianza cada día mejor, en la medida que obviamente vamos conociendo su palabra. Y hoy vamos a ver algunos de los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra para ayudarnos en esta tarea, porque el Señor dice que no nos deja solos, ¿cierto? Sino que nos da también la salida para poder sobrellevar pues la crianza y bueno, y cualquier prueba también el Señor nos da la salida, Él nos muestra el camino. ¿Y cuántos creen que podemos aprender de Él? Sin lugar a dudas, ¿cierto? Él es el Padre perfecto, Él es nuestro Padre perfecto, entonces podemos aprender de Él. Y veamos uno de los principios que el Señor nos deja, lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Bueno, te pido que leas conmigo con toda la actitud. Dice: no se dejen engañar. No les escucho. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Cuándo? Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, este es el primer principio. Siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, toma nota ahí. Siempre cosechamos lo que sembramos. Y la palabra, este versículo empieza diciéndonos: no se dejen engañar. ¿Cómo podríamos nosotros ser engañados en la crianza? Es verdad que los chiquitines cuando llegan a nuestra casa, aunque no han hecho absolutamente nada, nos han robado ya el corazón, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Y cómo podemos ser engañados? Muchas veces podemos ser engañados en la crianza pensando que porque el niño es pequeño, él no entiende. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que Dios nos ha hecho personas racionales. O sea, un niño por ser pequeño no es un ser irracional. Dios le ha dado inteligencia y es un ser ya racional. Entonces, pero muchas veces como papás subestimamos a los niños de pronto que porque tienen 2 o 3 años pensamos que no entiende. Y entonces muchas veces podemos sentirnos
que, ay, tan gracioso porque dijo una mala palabra, dijo una grosería, y entonces como lo dijo ahí a media lengua, ay, no, qué risa. Y no estamos pensando que eso que estamos sembrando en ese niño de 2 o 3 años, lo vamos a cosechar en un joven, en un adulto. Y muchas veces podemos ser engañados y vivir pensando en que ese niño, un día, pensando en que, bueno, tal vez nunca va a crecer, ¿sí? Y podemos muchas veces celebrar cosas que no están bien, que no son correctas. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que tu niño, tu hijo, tu hija, por más pequeño que sea, es un ser racional. Dios le dio inteligencia y es una persona que entiende. Lógicamente está en un proceso de desarrollo y para eso te necesita a ti, para que tú le guíes y le enseñes cada día. Entonces, lo primero que nosotros debemos sembrar en un hijo y lo más importante que nosotros debemos sembrar en los hijos es el amor. El amor, dice la palabra del Señor, que el amor es el vínculo perfecto, pero amar realmente no como nosotros creemos que es la manera correcta de amar a los hijos, sino que nosotros debemos amarlos como Dios nos dice que debemos amarlos, porque en nuestro amor nosotros podemos cometer errores. Por ejemplo, amar no es darle a nuestros hijos todo lo que necesitan. ¿Cuántos pensamos que alguna vez, yo creo que varios pensamos que amar a nuestros hijos era darle todo lo que ellos necesitaban? Muchas veces pensamos eso, pero no es así. Todo lo que a ellos se les antoja darles, eso no es realmente amarlos. ¿Será que Dios puede darnos a nosotros todo lo que a nosotros se nos antoje? Claro, Dios puede hacerlo, ¿cierto? Porque Él es el dueño del oro y la plata. Él puede darnos, o sea, cualquier cosa que a usted se le ocurra en la cabeza, ¿Dios podría hacerla? Claro que sí. ¿Pero lo hace? No. ¿Por qué? Porque Él sabe que no es realmente lo mejor. De hecho, miremos la palabra del Señor, lo que dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra del Señor: no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Qué impresionante, ¿cierto? Porque si nosotros vemos esta palabra, uno cree que un buen papá es no permitir que su hijo pase por un lugar como estos. Eso es lo que humanamente uno cree que sería ser un buen papá. Y muchas veces se cree que ser buen papá es cumplir con el mercado, es cumplir con pagar un arriendo o tenerles un techo, pero realmente no, esas son unas obligaciones que tenemos y muchas veces se cree que se es buen papá porque de pronto se le compra todo lo que el niño quiere, el juguete, el último juguete, la última ropa, bueno, mejor dicho, lo tenemos estrenando a toda hora y realmente el Señor nos muestra a través de su palabra que nuestros hijos necesitan enfrentarse a momentos difíciles. Amén. Nuestros hijos necesitan pasar a veces por el desierto, pero ¿qué pasa? Que nosotros como padres muchas veces hemos ideado una vida para ellos en donde el fracaso no existe, pero la vida real no es así y tú y yo lo sabemos. Nosotros quisiéramos esa vida para nuestros hijos, pero la realidad es que no es así. De hecho, la palabra del Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción y eso aplica también para tus hijos. Así sean pequeñitos o como sea, bueno, ellos necesitan también pasar por pruebas, enfrentarse a diferentes situaciones y dice la palabra del Señor que no es pasar por pruebas, sino que es con un propósito y es con el propósito de que nosotros no nos volvamos orgullosos. ¿Ustedes han visto niños a los que les compran de todo lo que se les pasa por la cabeza? ¿Y cómo son? Orgullosos, ¿cierto? Orgullosos. Muchos les dicen creídos, bueno, como sea, pero son orgullosos,
¿sí? Porque, ay, no, yo tengo esto, yo no sé qué, y usted no, y bueno, y empezamos ahí con todas las comparaciones. Pero entonces el Señor, mira que es tan sabio, Él dice, y Él lo hace para humillarnos y para ponernos a prueba por nuestro propio bien. Entonces nuestros hijos a veces necesitan experimentar momentos difíciles en su vida y no debemos ser esos papitos helicópteros, porque el amor tampoco es vivir encima de ellos, evitando que ellos, ay no, cuidado se moja, cuidado se cae, cuidado se pega. Obviamente nosotros estamos para guiarlos, para decirle, mijito, si usted se sube ahí por eso, pues se puede caer y se da duro, pero si se da duro, no es ir a quitarlo, ¿no? Porque hay papás que son como esos papás helicóptero, andan ahí volando alrededor a toda hora de los hijos y que, mejor dicho, no les pase absolutamente nada, pero Dios no quiere que nosotros seamos así. Muchas veces se piensa que eso es amor, pero realmente no es verdadero amor. Si nosotros queremos que nuestros hijos realmente tengan vidas exitosas, necesitamos prepararlos para eso y enseñarles que en una vida exitosa hay subidas y bajadas. Esa es la vida real, ¿cierto? Necesitamos prepararlos para la vida real. La vida real es como una montaña, ¿cierto? Uno a veces tiene buenos momentos, a veces no tantos, pero bueno, en todos los momentos siempre nos sostiene Dios. Y eso es lo más importante que nosotros debemos dejarles. No importa si tú estás acá o si estás acá, pero si estás con Dios, estás seguro. Eso es lo que nuestros hijos deben siempre aprender. Y muchas veces nosotros les evitamos esos tropiezos porque no queremos como que sufran, como si la vida los fuera a tratar como nosotros los tratamos. Y no es así. Y es preferible que un niño se enfrente a las consecuencias y no dejar que sea el adulto el que tenga que estrellarse con las consecuencias. Por ejemplo, el niño que de pronto se la pasó jugando toda la tarde y no hizo la tarea. Y llegó la noche y la mamá, ay, no hizo la tarea. No, pues para que la profe no lo regañe, ¿qué hace? Entonces la mamá o el papá se ponen a hacer la tarea con letra chueca para que la profe no se dé cuenta que no la hizo, el niño o la niña, ¿sí? Cuando, ¿qué debería ser lo correcto? Que el niño al otro día ponga la cara con su profesora y diga, no hice la tarea y asuma las consecuencias. Porque, ¿qué pasa? Lo que estamos sembrando en ese niño ahora, primero pues le estamos enseñando a mentir, a engañar, ¿cierto? A burlarse como de la autoridad, a pasar por encima de las reglas y todo. Y bueno, y le estamos enseñando un poco de cosas mal, pero aparte de eso, lo que estamos sembrando en ese niño, no solamente lo estamos dejando ahí, sino que lo vamos a cosechar en ese adulto también, que fácilmente un día no va a cumplir con sus responsabilidades en el trabajo, que fácilmente un día deja hijos por ahí regados. ¿Por qué? Porque no se acostumbró a responsabilizarse de sus obligaciones, porque no supo qué era y más bien al contrario, que los papás le pasen la cuota a los hijos. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a hacerse responsable de sus acciones. Muchos niños terminan siendo criados es por los abuelos, sostenidos por los abuelos. ¿Por qué? Porque los padres que tienen nunca aprendieron a ser responsables de sus propias acciones. Y eso no es el resultado de los últimos años, sino es de todo lo que nosotros sembramos desde pequeños. Entonces es preferible que tu hijo se estrelle, o sea, sí o sí se va a estrellar, pero tú decides en qué momento lo hace, ¿sí? Y lo correcto delante de la palabra del Señor es que desde pequeños ellos aprendan a reconocer que fallan, que son imperfectos, que necesitamos la ayuda del Señor para poder caminar con Él. Entonces, eso, pues bueno, es muy importante que nosotros lo hagamos. Importante también que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a ser personas autónomas, que de acuerdo a su edad, tú vayas delegando responsabilidades en tus hijos. Hay niños que tienen 10 años y la mamá todavía tiene que tenderle la cama. Y eso es pues realmente terrible, ¿cierto? Hay chicos que ya están en la universidad y si la mamá no se levanta a hacerles el desayuno, pues se van sin desayunar. Si la mamá no está pendiente de la ropa limpia, que la ropa esté limpia, entonces,
¿Y será que un chico de 18, 19 años no sabe que debe tener su ropa limpia? Claro, claro que lo sabe, pero desde pequeños, desde que tienen 2 años, nosotros podemos empezar a enseñarles que, bueno, empiecen por recoger sus juguetes, luego que se organicen su habitación y empezarles a asignar responsabilidades. ¿A ellos les gusta? No. Gaby un día le dijimos que él iba a ser el encargado de la mesa, aunque bueno, ahorita no es el encargado de la mesa, pero eso empezó emocionadísimo, eso nadie podía poner algo ahí porque eso ya nos llamaba que por favor le recogieran eso, mejor dicho, eso estaba súper motivado, pero al poquito tiempo ya dijo que no, que eso era muy aburrido, que no le gustaba, que eso era muy aburrido, que ya no le gustaba eso. Y pues nosotros le decimos, o sea, obviamente es entendible que no te guste, pero si tú probablemente le preguntas a tu papá y a tu mamá, pues a nosotros tampoco nos gusta. Muchas cosas de las que hacemos no nos gusta hacerlas, pero toca hacerlas porque somos parte de una familia y como familia todos debemos hacer parte de ella y todos debemos contribuir. Entonces es importante que nosotros sepamos también en qué etapa están nuestros hijos para, de acuerdo a eso, irles exigiendo, sabiendo en qué capacidad está, qué puede ir haciendo por sí mismo y qué no, pues tampoco para exigirles más allá de lo que realmente deberíamos, ¿sí? Pero es muy importante, igual, si tú eres un joven que está acá ahí, bueno, y te cayó ahí el chancletazo de pronto, bueno, entonces póngase las pilas, mañana tiende su cama, empieza a lavar su ropita, juicioso, a hacer su desayuno y todo lo demás, ¿listo? Entonces nosotros necesitamos sembrar amor en nuestros hijos, pero no a nuestra manera, no según lo que nosotros creemos que es amar a los hijos, sino a la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios? Vamos a ir a Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Qué hermoso, ¿cierto? Es realmente bello como el Señor dice: este es mi Hijo amado. Y cómo lo hace de una manera audible, que su hijo lo escuche. Hay muchos papás que sienten que están amando a sus hijos porque, como les decía hace un momento, están llevando el mercado, porque les compran ropa, porque pagan un arriendo. Pero eso es una obligación. Nosotros no podemos decir que amamos como amamos a nuestros hijos al Señor del arriendo porque le llevamos la plata del arriendo. ¿Cierto que no? Eso es algo que nos toca hacer. Nos corresponde, es una obligación que tenemos. Con los hijos, al menos hasta los 18 años, tenemos esa obligación de darles el alimento, de darles el vestido, de darles un techo donde vivir y de que esas personitas vivan de una manera digna. Esa es nuestra responsabilidad. Pero con eso no les estamos diciendo que los amamos. El amor tenemos que decirles a ellos, decirle: hijo, te amo. Hay sobre todo hombres que les cuesta, y uno escucha a veces adultos que dicen: yo nunca escuché un te amo de mi mamá o de mi papá, porque sienten que de pronto pierden como la hombría, o porque sienten que van a perder autoridad si dicen te amo al hijo, si le dan un abrazo, si le dan un beso. Y vemos que el Señor precisamente le dice a su hijo: este es mi hijo muy amado, y lo hace de una manera audible. ¿Será que el Señor sabía que lo amaba su padre o no? Claro, el Señor Jesús ya sabía que su padre lo amaba. Sin embargo, el Señor se lo dice, ¿sí? Y también le dice: y quien me da gran gozo. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tus hijos: hijo, estoy feliz, hija, estoy feliz de ser tu papá, de ser tu mamá? Me siento muy agradecido con Dios, me siento muy privilegiado de ser tu mamá o de ser tu papá. Y eso son cosas que debemos decírselas a nuestros hijos, que nos sentimos felices de ser
sus papás, porque muchas veces los papás nos acordamos de los hijos cuando intentamos dar cantaleta. Muchas veces pasa que nuestros hijos escuchan de nosotros más cantaletas que te amo. Y no, nosotros debemos romper esos paradigmas, romper esas formas de pronto como te criaron a ti, si a ti nunca te dijeron te amo, son cosas que necesitas romper y empezar a hacerlo, abrazar, dar un beso. Eso realmente vemos que la palabra del Señor, el Señor lo hizo así. Y es la forma como el Señor nos guía a hacerlo. Entonces, obviamente debemos ser cuidadosos de entonces no sobreestimarlos. Sí, no decirle, hijo, tú eres el mejor hijo del mundo, mejor dicho, eres el hijo perfecto. ¿Por qué? Porque también vamos a poder poner cargas sobre nuestros hijos que de pronto ellos no puedan llevar. Y entonces ellos van a empezar a sentir temor de defraudar a su mamá o a su papá. Entonces, tampoco debemos, o sea, ni no hacerlo, pero tampoco sobreestimar a nuestros hijos, no hacerlos sentir como que uy, usted es mejor que el hijo de la vecina o cosas así. No, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos, de hecho, estimar a los demás como mejores que nosotros mismos, por encima de nosotros mismos. Entonces, si nosotros somos cuidadosos con eso, pues vamos a tener hijos equilibrados. Tampoco hacer que nuestros hijos se sientan, en muchos hogares, el niño, la niña es el rey de la casa, ¿no? O la reina de la casa, mejor dicho, que se hace lo que se dice y no, nuestros hijos deben aprender que son parte de una familia y que el rey de ese hogar, el centro de ese hogar es el Señor, no son los hijos. Los hijos tienen un lugar importante, claro que sí, en nuestra vida, pero no deben ser el centro, porque ahí estamos malcriando a nuestros hijos. Y yo creo que ninguno de nosotros realmente se propone malcriar a sus hijos, pero muchas veces por ignorancia lo hacemos y hacemos de los hijos un refugio, de pronto en la familia, o hacemos de los hijos ese ídolo realmente para nosotros. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que precisamente sea Él el centro de ese hogar y sus principios, que sean sus principios los que sean realmente el centro del hogar. Y tener claro que los hijos que nosotros llamamos nuestros realmente no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor. Un hijo no es un proyecto. ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchos papás que quieren que los sueños que no alcanzaron en su vida, porque no fueron disciplinados, porque no pudieron, porque no tuvieron la oportunidad, por lo que sea, lo alcancen sus hijos. Y un hijo no es una extensión de tu vida. Tus hijos tienen un propósito que Dios ya ha establecido para ellos. Y por lo que nosotros debemos velar es porque el propósito de Dios se establezca en ellos, no nuestros sueños. Porque muchas veces hay papás que quieren que sueñan, de pronto soñaron ser X o Y cosa y desean entonces que sus hijos lo sean porque ellos no pudieron cumplirlo. Y realmente ellos son personas también y que Dios ha llamado con un propósito específico para ellos. Entonces nosotros somos el canal para guiarlos y que ellos puedan encontrar y cumplir ese propósito de Dios para sus vidas. El amor, si nosotros queremos sembrar amor, necesitamos estar dispuestos a sembrar sacrificio. Y con sacrificio no me refiero a que usted trabaje de sol a sol, porque muchas veces lo hacemos así para darles a nuestros hijos. Muchas veces se dice, yo quiero darle lo que yo de pronto no tuve, pero le estamos quitando cosas que de pronto nosotros sí tuvimos y se las estamos negando a nuestros hijos, como es nuestra presencia, como es tener padres ahí presentes para ellos. El amor requiere sacrificio y eso nos lo mostró el Señor en la cruz. ¿De qué manera nos demostró el Señor su amor? Entregando la vida de su Hijo. El Padre perfecto nos demostró que el amor se muestra con sacrificio. Y como papá y como mamá muchas veces tenemos que sacrificarnos, porque yo sé que no es fácil de pronto llegar de un día duro de trabajo, en donde de pronto, bueno, el día no ha sido tan fácil, a llegar a que tu hijo te cuente la historia de la patrulla canina o que le cuente las mismas historias que le ha echado como 1000 veces.
Ahí requiere sacrificio, porque uno quisiera decirle, ay, no, déjeme dormir en sus fuerzas. Pero es necesario que nosotros estemos ahí. ¿Por qué? Porque estamos sembrando y lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces nosotros no podemos al joven de 16, bueno, 15, 16 años decirle, hijito, ¿por qué usted no me cuenta lo que hace, lo que dice? Si cuando era un niño y se quería acercar a contarnos lo que para él era importante o para ella era importante, nosotros le decíamos que no teníamos tiempo, que estábamos ocupados. Entonces, obviamente terminamos cosechando de lo mismo que nosotros sembramos. ¿Por qué? Muchas veces se subestimó al niño. Cualquier cosa que tu hijo te vaya a decir, por más insignificante que para ti parezca, para tu hijo es algo importante, si no, no te la diría. Entonces, él necesita tu atención y tu tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a sembrar tiempo de calidad en nuestros hijos. Eso es muy importante, que sembremos tiempo de calidad en nuestros hijos. Y esto nos lleva a otro principio que vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Es importante también que nosotros pensemos, ahí mientras buscas la cita, que nuestros hijos libran batallas también. Probablemente no tan grandes como las tuyas, pero al fin de cuentas son batallas. Son batallas para ellos a su medida, a su estatura, pero ellos tienen batallas también en su interior. Dice la palabra en Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Y con todas tus fuerzas. Leamos el 6 juntos. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y son 3 versículos que nos dejan muchísimas enseñanzas. Entre ellas, lo primero que nos enseña el versículo 5 es que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Somos los primeros, o sea, nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos que amen a Dios con todo su ser si nosotros no lo hacemos primero. El orden, acá nos lo deja la palabra, dice ama, o sea, nos está hablando a nosotros de amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y comprometernos con el Señor. Porque es que uno no ama solamente de palabras, ¿cierto? Sino con sus acciones demuestra, con su compromiso demuestra que ama al Señor. Y luego sí dice, y luego de eso, repítele a tus hijos. O sea, después de que usted lo esté haciendo y lo esté poniendo en práctica, entonces usted debe enseñarle todo lo que usted aprende de Dios, debe enseñárselo a sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad como papás. Dice el Señor, o sea, en pocas palabras, necesitamos ser ejemplo. Eso, o sea, con eso resumimos. Y entre paréntesis, les digo esto y es porque esa responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos lo que hemos aprendido nosotros es de nosotros. Diga, es mía. Es mía. No es de la iglesia. No es de los pastores, no es de Fiesta Kids. Nosotros somos un apoyo para eso que tú estás haciendo. Pero la vida espiritual de tus hijos no puede depender de la transmisión que es cada 8 días de Fiesta Kids. Sin embargo, tristemente, y con dolor lo digo, hay papás que ni siquiera son juiciosos para conectarlos a la transmisión. Literalmente a veces se pueden contar con los dedos de las manos los padres que son constantes. ¿Y qué pasa? Estamos sembrando. Después son los mismos papás que cuando ya están esos chicos adolescentes dicen, ay, no, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Y yo, ¿cuánto llevamos conociendo del Señor? ¿Pero qué faltó? Sembrar.
cuando eran pequeños. Enseñarles a que lo primero, antes de paseo, antes de piñata, antes de cualquier cosa, es el tiempo que nosotros dedicamos para congregarnos, porque es un principio del Señor, como hermanos, así sea desde casa. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente y realmente lo tengamos claro en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Otra cosa que nos dice acá la palabra es acerca de la comunicación. Dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, básicamente nos está hablando acerca de la comunicación. Y es algo que dentro de muchas familias se ha perdido. Un momento clave para comunicarnos como familia es el momento de las comidas, cuando todos nos sentamos a la mesa. Es un buen momento para poder hablar y compartir, pero hoy, y son cosas que necesitamos aprender a rescatar, y es que en muchos hogares cada quien come por su lado, almuerza a su hora, desayuna a su hora, y bueno, cada quien vive como una vida aparte, y son cosas que necesitamos empezar a ajustar. Si en tu casa no se sientan todos a la mesa, son cositas que necesitamos empezar a ajustar como familia, porque esos tiempos nos generan tiempos de comunicación y es algo que necesitamos rescatar. No solamente sentarnos a la mesa, sino tener claro que, por ejemplo, el uso del celular, poner reglas pequeñas, que son cosas sencillas, pero que nos ayudarán realmente a tener buenos resultados. En la mesa no se usa el celular. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a la siembra. Muchas veces, entonces, para que el niño de 2 años coma, entonces póngale la vaca Lola para que coma, ¿cierto? Póngale videos porque si no, no almuerza. ¿Y cómo vamos a pretender si hemos sembrado eso en un niño que el adolescente cuando se siente a comer deje el celular a un lado? Eso es imposible, es absurdo. Estamos pretendiendo sembrar mangos para cosechar papa. Es algo que es imposible. Entonces, no, cuando nos sentamos a comer, pues nos sentamos a comer. No hay celular para nadie. Créame que su hijo de 2 años no se va a dejar morir de hambre. Si usted no le pone celular, o sea, y se lo decimos ahí sí, con conocimiento de causa, porque hay niños que dicen, no, póngale el celular. A veces de papitos, bueno, ustedes saben que nosotros trabajamos con niños, que hay algunos papitos que han llegado, no, es que él come es mirando celular o algo así. No, esas son cosas que nosotros no hacemos ni promovemos. Y el niño, créame con toda la certeza, se lo digo, no se va a dejar morir de hambre si usted no le pone el celular. Empiece a hacerlo. ¿Sí? Cuando es a comer, pues es a comer. Y es un tiempo en el que en la mesa podemos compartir. Igual, obviamente, tú debes ser ejemplo. No es que le entró la llamada al papá, a la mamá. Nadie usa celular, pero yo sí. ¿Sí? No podemos ser incongruentes. Debemos ser los primeros en dar ejemplo, como ya lo vimos en este mismo versículo. Dice la palabra también cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren que son pequeñas cosas, pero piensa, por ejemplo, si tienes niños, ¿de qué manera se están acostando a dormir tus hijos? ¿Quién está presente ahí cuando tus hijos ya cierran sus ojos? ¿Es el televisor? ¿Es el celular? ¿A quién le estamos delegando esa tarea que debería ser nuestra? Son pequeñas cosas, pero si ustedes se dan cuenta, todos son pequeñas siembras. A veces hay niños que tienen televisor en su propia habitación y se quedan dormidos ahí hasta cuando ya no son capaces ya de mantener los ojos abiertos. Diría mi mamá, que se ponen como palillos, toca que se pongan 2 palillos ahí para que mantengan ahí conectados. Pero tristemente hay niños que se duermen así, sin un beso en buenas noches, sin orar, sin de pronto que un papá le lea una historia o algo así a sus hijos, sin que sus papás estén presentes. ¿Cómo se levantan? ¿Se levantan, apúrese que se hizo tarde? ¿O es el levanto con amor?
cuando te acuestes, dice la palabra, y cuando te levantes. Y si vemos, son pequeñas cosas, ¿cierto? Uno dice, no, pero pareciera que fuera, no, son pequeñas cosas, pero que generan grandes cambios. La comunicación es fundamental e indispensable en cualquier familia. Es necesario, si nosotros queremos tener una familia sana, pues debe haber buena comunicación. Desde que son pequeños, tus hijos necesitan aprender que son parte de la familia. Ellos necesitan saber eso y que como parte de la familia ellos también pueden decidir sobre algunas cosas. Como padres no podemos ser padres autoritarios. Hay cosas que nosotros podemos ser flexibles y hay cosas que se pueden negociar, ¿cierto? Hay cosas en las que nosotros podemos decir, bueno, listo, sí, hoy todos los días hacemos caldo en el desayuno, pero hoy no hagamos caldo. Está bien, entonces hagamos tal cosa. Hay cosas así que se pueden negociar, pero hay cosas que tú no puedes negociar, que son los principios de Dios. Amén. Son cosas que no son negociables. Hay muchas cosas que tú sí puedes negociar, la hora del baño. Por ejemplo, Gaby, eso es algo que nos negocia todo el tiempo, ¿sí? ¿A qué horas bañarse? Y eso uno le puede decir a las 2 de la tarde, Gaby, ve y te bañas. ¿Y por qué tan temprano? Dice, literal, es así. Y bueno, ellos tienen como esas etapas a veces que negocian. Y uno cuántas veces no lo hace, ¿cierto? Hay cosas en las que no es necesario ser estricto. Uno a veces de pronto cree que para ser padre perfecto tiene que ser inflexible y no, nosotros podemos ser en muchas cosas. En lo que sí nunca nos podemos permitir ser es en los principios de Dios. Por ejemplo, tú nunca puedes permitir que tus hijos, un hijo varón, en mi caso, que me lleve a mi casa a vivir la novia, ¿sí? No, esos son principios de Dios, que son principios que no se negocian, que no se deben quebrantar por ningún motivo, porque entonces estaríamos sacando a Dios del primer lugar por meter los deseos de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿cierto? Entonces hay cosas negociables y otras que no son negociables, pero nuestros hijos necesitan aprender que son parte de la familia, que nos pueden decir cuando algo no les gusta. Muchos de pronto fueron criados con que al papá no se le podía decir absolutamente nada, porque eso era como un pecado, ¿sí? Que era terrible, o sea, y de ahí que usted diga algo y verá, ¿sí? ¿Cómo es que le va? ¿Sí? Entonces, realmente nuestros hijos deben poder hablar con nosotros, así como nosotros hablamos con el Señor. Esa misma relación nosotros debemos tener con nuestros hijos. Dice la palabra en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar siempre con amabilidad, sazonada, dice, o sea, es decir, póngale sabor, ¿sí? Póngale sustancia ahí. Imagínese usted cualquier comida sin sal, por ahí un jugo nomás, ¿cierto? Porque no la necesita. Pero cualquier comida sin sal no es tan agradable. Y así mismo es la disciplina. Cuando a usted le hablan con amor, lo están disciplinando con amor, sazonadito, bien chévere, uno como que dice, oiga, sí, eso lo lleva a uno como al arrepentimiento. Pero cuando es ahí a la cantaleta sin sal, más bien como con ají, entonces ya no es tan agradable. Y muchos papitos a veces esperan hasta el momento de tensión para hablar con los hijos. No, en nuestra familia debe haber comunicación, tanto que ellos nos digan qué no les gusta como nosotros a ellos. Y en enseñarlos a comunicarse, eso lo podemos hacer desde que son muy pequeños. Cuando tienen 2 años, por ejemplo. Si el niño ya sabe hablar, entonces el llanto no es una forma de comunicarse. Si su hijo está acostumbrado a pedirle las cosas a usted llorando y usted cede ante esas cosas, pues toda la vida le va a seguir llorando para pedirle las cosas. Entonces, uno ante una pataleta no pide, no debe ceder, perdón. Uno ante las pataletas como papá no debe ceder. Y lo mismo, si como dice la palabra del Señor, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea
No, si dijimos sí a algo, pues cumplirlo. Si dijimos, ay, mijito, ¿cómo hace el almuerzo que le va a comprar un helado? Pues cómprele el helado. ¿Sí? Si usted le dijo no tiene permiso para tal cosa, pues entonces no hay permiso. Si le dijo no hay televisión por tantos días, no puede salir a la calle por tantos días, pues cúmplalo. Que no se vaya reduciendo eso de pronto por la fragilidad y por los sentimientos de amor. No, hay que cumplirles lo que nosotros decimos y enseñar a nuestros niños a comunicarse de la manera correcta. Entonces, no cedemos a las pataletas. Sencillamente si un niño empieza a llorar, a hacer berrinche, lo que sea, o sea, ahí no se va a quedar, ¿sí? Le tendrá que pasar y pues tú le enseñas, le dices, así no le entiendo nada, ¿sí? No le entiendo, háblame, ¿sí? Así hacemos nosotros, pues hacíamos, porque él pues ya no, ya está más grande y pues bueno, gracias a Dios no utilizó así esos recursos con frecuencias. Pero le decimos, así no te entiendo, háblame, tú ya sabes hablar, entonces dime lo que necesitas, lo que quieres, lo que no te gustó, si es que estás enojado, estás triste, bueno, háblame qué es lo que está pasando, pero no enseñemos a nuestros niños a ser berrinchosos y hablar siempre con la verdad. En la comunicación nosotros debemos ser transparentes, debemos hablar claro y con la verdad. O sea, con claro me refiero en que a veces hay papitos que de pronto el niño está dañando la mata de la vecina, ¿no? Y le dice, ay, mijito, no le dañe la mata porque sale la vecina y lo regaña. O no haga eso porque papito Dios se pone bravo. No, a los niños hay que decirles por qué no debe dañar las matas, sea de la vecina o no sea de la vecina. Y debemos hablarles claro de por qué no, no solamente, ay, papito Dios se pone bravo, porque realmente desdibujamos es la idea de Dios. Y por eso muchos crecimos con la idea de que Dios a toda hora se pone bravo con nosotros. A toda hora está enojado. Con cualquier cosa que hacemos, Dios está bravo. Y muchos tenemos ese concepto porque pues eso pudieron haber inculcado y no debemos tratar de esa manera a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que darles límites claros, hablarles con claridad, hablarles con la verdad y mantenernos en la palabra que hemos dicho. Esa es la manera correcta de hablar a nuestros hijos, ponerles límites que sean claros. Hoy los niños no son como nosotros o como nuestros papás o como nuestros antepasados. Hoy los niños necesitan explicación de todo. ¿Sí? O sea, a ellos usted, y no es lo correcto ni en esta generación ni en ninguna, que uno le diga al niño, es que usted tiene que hacer esto porque sí, porque yo digo, porque yo soy su mamá, porque no, todo debe tener un argumento, una razón real. Dios no nos trata así a nosotros. Dios no nos dice, es que usted tiene que hacer porque yo soy Dios. ¿Y qué va a hacer? No, Dios no es así, ¿cierto? Dios no nos trata así a nosotros. Para cada cosa que Dios te pide, tú encuentras un argumento, hay una razón de ser, hay un sentido de por qué Dios nos pide las cosas. No es porque sí, Dios no es un Dios caprichoso y tú como papá, como mamá, yo como papá o como mamá, no podemos ser caprichosos tampoco. Vayamos a la palabra en Proverbios 22, versículo 15, dice la palabra del Señor. Proverbios 22, 15 dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Y miren algo tan importante, así tú creas que tienes el mejor hijo, la mejor hija del mundo, pues lo que es cierto es que todos nuestros hijos son viles pecadores. La palabra del Señor lo dice, ¿cierto? No hay justo ni aún uno, no hay ni uno. Su hijo tampoco se salva ni el mío. Todos tenemos la misma necesidad de Dios. Y para eso estamos nosotros, para guiarlos, para ayudarlos. Y dice la palabra del Señor, que el corazón de ellos está lleno de necedad. Y el de nosotros también. Nuestro corazón está lleno de necedad. Por eso necesitamos papás y mamás guiadas por el Señor para ejercer una crianza exitosa, para hacer, bueno, los que, por ejemplo, el COR de acá que está a punto, eso mejor dicho, está ahí almacenando toda la información. Y dice la palabra, pero la disciplina física la alejará
de Él. Muchos a veces se basan de pronto en esta palabra para maltratar a los hijos. Y no es el deseo de Dios. Imagínese que Dios por cada cosa que usted hiciera sacara un rejo y se lo pusiera. Imagínese dónde estaríamos. Terrible. Y realmente hay formas de disciplinar a tus hijos, y si tú usas el castigo físico, nunca te puedes permitir hacerlo de una manera agresiva. Nunca ese castigo debe tener ira dentro. O sea, yo creo algo, y pues no es que sea una norma como tal, pero yo creo que si de pronto, bueno, es un correazo por decir algo, y tú usas la correa como forma de castigar, y tú le pones un correazo, bueno, en la cola, porque pues en la cola es que es el lugar como menos, bueno, más pulpito, ¿no? Para que duela menos tal vez. El Señor nos puso la cola ahí para el papao. Entonces, si tú das un correazo, que no sea con ira. Pero yo estoy convencida que cuando ya sean 3, la ira está dominando ese papá o esa mamá. ¿Sí? O sea, uno con amor no da 3 correazos. Porque es que el primero le duele a uno. ¿Sí? Y el segundo de pronto que si se puso muy remilgoso, bueno, lo que hubiera pasado, entonces, bueno, no es 1 sino 2. Pero yo digo 3 ya es porque la ira lo tiene dominado. Y la palabra del Señor dice que nosotros no debemos hacerlo con ira. Mira lo que dice Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso usted se debe quitar antes de corregir a sus hijos, y en todo tiempo. Eso es algo que debemos quitarnos en todo tiempo. Pero cuando vamos a corregir, muchas veces lo primero que sale es la amargura, el enojo, la ira, y no. Antes de nosotros corregir a un niño, necesitamos quitarnos toda amargura. O sea, usted ya debe estar contento, ¿sí? Todo enojo, toda ira, la gritería. Usted no debe corregir a sus hijos gritándolos. La maledicencia menos, decirles cosas que los dañen. O sea, tú atacas el problema, pero no debes atacar la persona. Tú debes enseñarle a tu hijo que lo que hizo está mal, pero que él no es una mala persona. ¿Sí me hago entender? Debemos decirle: esto estuvo mal por esto y por esto y por esto, y eso no lo debes hacer por esto y por esto y por esto. Y le damos argumentos. ¿Sí? No es porque papito Dios se pone bravo, no es porque la señora lo va a regañar. No, asumamos nuestra responsabilidad, porque a veces los que estamos, que nos salimos de casilla, somos nosotros y le echamos la culpa a la señora que está al lado. Muchas veces pasa. A nosotros, por ejemplo, cada rato nos echan la culpa y dicen: si no le digo a la profe, yo no le voy a decir nada. Eso es responsabilidad del papá o de la mamá. Toca que almuerce, porque si no le digo a la profe, toca que... Y se crean esas amenazas con otras personas, con terceros, cuando realmente nosotros como papás necesitamos asumir nuestra responsabilidad como papás y no echarle como la culpa a otros, sino asumirla nosotros mismos. Entonces nunca corrijamos con ira. Hablar siempre, lo que les decía, de la situación, y nunca permitirnos acumular las faltas. O sea, tú nunca a tu hijo, si ya hablaron de una situación, por eso es importante siempre corregir en el momento, porque nosotros no podemos ser canecas de basura. O sea, si tú viste algo mal en tu hijo, pues debes corregirlo inmediatamente, hablar con él. Nunca tampoco, les hago un paréntesis acá, nunca castigues físicamente a tu hijo por un accidente, porque rompió algo, porque botó algo. Porque creo que a todos, ¿a quién no se le ha partido un pocillo acá? Levante la mano al que nunca se le haya partido un pocillo y lo mandamos a lavar la loza. Claro, es que el que ha lavado la loza se le ha roto algo, ¿cierto? El que no es porque nunca ha metido mano en la cocina, entonces toca ponerlo. ¿Y cuántos no podemos tener accidentes?
todos podemos tener accidentes, pero nunca permitas, o sea, nunca corrijas a un hijo. Pues sí, obviamente de pronto, aunque eso sobra, cuando uno les dice a la próxima tenga más cuidado, pues él ya sabe, ¿cierto? O sea, cuando a uno le dicen eso que uno botó el jugo, uno no va a saber que para la próxima le toca tener más cuidado. Uno ya sabe eso. Cuando usted bota el jugo, bota todo, le echó azúcar a la sopa, uno para la próxima tiene más cuidado. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y la palabra del Señor es lo que nos puede llevar a tener una crianza exitosa. Que tú estés satisfecho con la labor que como papá y como mamá has hecho. Sin embargo, quiero decirte que eso no va a garantizar que tus hijos sean perfectos, porque son seres humanos y siguen contando con libre albedrío. Y así como Dios no nos violenta, ni a ti ni a mí el libre albedrío, nosotros no podemos violentarles a nuestros hijos su libre albedrío. ¿Quisiéramos? Claro que sí. ¿Cuántos quisiéramos violarle el libre albedrío a nuestros hijos? Amén, dices, claro, obviamente uno quisiera que ellos fueran como robots para nosotros, porque nos harían la vida más fácil. Pero realmente tu responsabilidad es hacer la tarea como el Señor te la ha dejado hacer. Igual el Señor tiene muchas promesas que si nosotros instruimos al niño en su camino, algún día si se descarría, lo veamos patas arriba, bueno, él tendrá que volver. ¿Sí? Sin embargo, lo que les digo no es garantía de que su hijo no vaya a fallar, de hecho necesita fallar para reconocer y encontrarse realmente con el Señor. Necesitan pasar por el desierto. ¿Cuántos por el desierto es que estamos en este lugar? Por momentos difíciles, por momentos duros en nuestra vida. Nuestros hijos necesitan vivir esas cosas. Nosotros no podemos pretender ser mejores que el Padre perfecto. El Padre perfecto es el Señor. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Soltarlos en las manos de Dios, entendiendo que Dios, si nos dio esos hijos, Dios tiene unos propósitos, unas promesas con ellos y son de Él. Realmente no nos pertenecen a nosotros. Uno quisiera que, bueno, ahí sí, como quisiera, bueno, yo no me sé la canción, por cuánto diera porque no crecieras por allá. Y literal, uno quisiera que siempre fueran pequeñitos, porque niño de 2 años, problemas de 2 años, ¿cierto? Pero niños de 18, 20, problemas también más popochitos. Y en la medida que van creciendo, uno piensa que cuando están bebés dice, ay, que crezca rápido para que no me haga trasnochar. Y después crece y uno, uy, ¿sí? Uno dice, uy, no, prefería que fueran pequeñitos. Pero esa es la crianza, es un continuo aprendizaje y necesitamos del Señor. Necesitamos también soltarlos en las manos de Dios, porque en las manos de Dios van a estar seguros. Respete también, actúe siempre como el Señor actúa. ¿Sí? El Señor no vive ahí como un helicóptero encima de nosotros. Así tampoco debemos ser nosotros como papás. Ahí a ver qué hace. No, mire, si usted enseña a su hijo a temer al Señor, que los ojos del Señor sí lo ven donde usted no lo va a ver. ¿Sí? Muchas veces nuestros hijos vivirán cosas que nosotros ni idea, o viven cosas, así sean pequeños que nosotros ni por la cabeza se nos pasa. Pues aparte que para nosotros son como angelitos, ¿no? Uno siempre dice, ay, no, es que mi chinito, mi chinita. Y realmente eso no garantiza. Mira lo que dice 1 Samuel 8. Dice la palabra, les voy a leer una parte, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ustedes saben que Samuel, bueno, él fue un profeta muy usado por el Señor, fue muy fiel. De hecho, empezó a estar con el Señor siendo un niño. Y dice que, bueno, dice que aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y dice más adelante el versículo 3, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y es duro, ¿cierto? Es triste porque obviamente uno siempre quisiera, pues uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero entre eso mejor a veces les toca estrellarse un poquito también.
Y obviamente lo que nunca podemos cesar de hacer es orar por ellos, doblar rodilla y ya, obviamente ellos responden por sí mismos, pero tú tienes la responsabilidad de haber hecho la tarea bien hecha. Sin embargo, obviamente no es que sea igual hacerla o no hacerla, porque si nosotros vivimos estos principios del Señor, pues obviamente reducimos las posibilidades al mínimo de que nuestros hijos pues vayan a tener una vida al revés. Amén. Porque sencillamente pues no van a buscar otros refugios, otras cosas, sino que sus necesidades como seres humanos fueron satisfechas en casa, en nuestro hogar. Colócate de pie, por favor.